La mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, una buena noticia abre el programa y nos encanta poder dar buenas noticias en Costa Rica. Hace algún tiempo, el 10 de julio del 2013, les informábamos en ameliarueda.com, tal vez me puedan poner la cámara, aquí la tengo lo tengo en la pantalla de la computadora. Les informábamos que miles de personas de Costa Rica, Brasil, China, Canadá, Estados Unidos, Rusia y el Medio Oriente les preguntan diariamente a Franklin Chang y a su equipo de trabajo sobre su motor de plasma. Astra Rocket, que ya no daba abasto para responder las consultas, decidió transformar el lenguaje técnico en un mensaje masivo, visual y entretenido para explicar su proyecto de motor de plasma Basimir. Para ello, Franklin Chang y su equipo decidieron utilizar la plataforma de financiamiento en masa Kickstarter.com para pedirle a la gente de todo el planeta que lo financiara con aportes que iban desde $1 hasta $10,000, esperando recaudar $46,000. Ahora vamos a conversar con el gerente de estrategia corporativa de la compañía, Wilhelm Steinfort, quien nos explica el propósito de la campaña y nos confirma la buena noticia de que se alcanzó la meta. Wilhelm, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros y darle la noticia a Costa Rica. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias a usted más bien por tenernos en el programa. Sí, efectivamente, ayer, antes del final del día, pasamos la meta y ahora estamos más bien a un 115% de financiamiento y estamos persiguiendo una meta secundaria de $60,000. Pero el documental ya está confirmado que lo vamos a hacer. Ya confirmamos también la directora para el documental, que es tica y estadounidense, Berlin Music, y tiene unos credenciales increíbles. Entonces estamos muy felices de poder hacer esto y de trabajar con ella. Bien, y con este documental, ¿qué pretenden, Wilhelm? Realmente lo que queremos es, primero que nada, como usted dijo, contestar todas las preguntas que tiene el público de qué realmente es lo que hacemos en Astra Rocket Company, cuáles son las diferentes aplicaciones del motor de plasma. Esto también nos va a ayudar, por supuesto, a tener más atención de los medios en Estados Unidos, en Costa Rica, todo alrededor del mundo, para poder mercadear un poco mejor la compañía y seguir en nuestra búsqueda de capital. Aquí nosotros en ameliarueda.com poníamos, porque vale la pena hablar más del motor de plasma, que el motor ayudaría a atrapar un asteroide o limpiar la basura espacial. ¿Cómo aterrizamos el motor de plasma a cada una de las personas que nos están escuchando, Wilhelm? Sí, el motor de plasma tiene varias aplicaciones. El atrapar un asteroide es una misión que la NASA está desarrollando en este momento. Y nosotros nos hemos dado cuenta que con el motor de Astra nosotros lo podemos hacer de una manera muchísimo más efectiva y muchísimo más barata. Lo mismo con limpiar la basura espacial. Este es un problema actual que tenemos al cual nos tenemos que dirigir, porque cuando dos pedazos grandes de basura que están orbitando la Tierra colapsan, se vuelven un montón de pedacitos chiquitos, y entonces se vuelve un efecto en cadena. Y nosotros con nuestro motor en una misión podemos recoger hasta 19 pedazos de basura grandes y comenzar a mitigar el problema. Y para poder terminar de desarrollar todo este proyecto del motor, ¿cuánto dinero necesitan y cómo lo están consiguiendo? Bueno, en este momento Astra, ustedes pueden comprar acciones de Astra en la bolsa pública en Costa Rica. Al mismo tiempo Astra es una compañía privada en Estados Unidos, entonces es realmente muy única, muy innovadora en la manera que ha recaudado capital. En este momento estamos buscando unos 90 millones adicionales, ya que estamos en la recta final para desarrollar este motor. Acabamos de pasar un hito con la NASA,
que es lo que llaman el diseño preliminar, que es el primero de 4 pasos que la NASA nos pone por delante para poder mandar algo al espacio. O sea que todo va viento en popa y a toda vela. Eso mismo, vamos muy bien, gracias a Dios. Wilhelm Steinfort, gerente de Astra Rocket, está en Houston, desde allá nos informa, pero nosotros al equipo, a todos, a Wilhelm, a Franklin Chan, a todo su equipo y a toda la gente que participó y a la gente que se prepara para hacer este documental tan especial, les mandamos un aplauso y las gracias por hacer que hoy amaneciéramos con una buena noticia para comenzar el programa. Que les vaya muy bien y estamos conectados, Virgen, para que nos siga informando de cómo va este proceso hasta llegar ya a la finalización del motor de plasma, que no ha sido fácil, pero que ahí está y que usted puede apoyar también como empresa, como persona, como millonario, usted puede apoyar mucho. Así que mucha suerte, Virgen. Muchísimas gracias, doña Meli, que pasen muy buen día. Igualmente. Así es, comenzamos con buenas noticias, eso me alegra. Ticos, trabajando. Wilhelm Steinfort es tico. La persona que va a dirigir el documental es otra tica, la muchacha Music. Franklin Chan es hermosamente tico, también, ¿verdad? Aunque ya lo que ha hecho lo hace ciudadano del planeta. Ojalá de veras que todo este proyecto, que usted pueda comprar acciones, que la gente lo ayude realmente, porque con esto de las energías limpias, con esto de todo lo que es la nueva tecnología para ayudar al planeta y al ambiente y a todo lo que está fuera del planeta también, según vimos, cuesta mucho el apoyo, debería salir corriendo todo ese apoyo uno. Igual con las cosas, yo siempre les digo, Florex, Bluetech, Florex se hace aquí en Costa Rica, hay para lavar la ropa, de todo tiene Florex, ¿verdad? Y se lo ofrece a la gente. Yo diría, sobre todo la gente que tiene un poquito más de dinero, podría masivamente llegar a comprar esos productos porque estamos ayudándole al planeta y le estamos ayudando a una empresa nacional a que pueda crecer y así hay otras empresas. Lo mismo la feria orgánica, ahí está la feria orgánica, todos decimos sí, qué buena comida la feria orgánica, es mejor comer comida orgánica. Nosotros ni siquiera, y a pesar de que aquí lo hemos dicho muchas veces, tenemos una idea de lo que cuesta producir orgánico. Por supuesto que va a valer un poquito más, pero usted va a tener mejor salud porque a la final somos el resultado de lo que comemos. Y también cuesta que llegue. Hay veces los agricultores se devuelven con su oferta orgánica para la casa. Y entonces hay ferias orgánicas, está la de Paso Ancho los sábados tempranísimo en la mañana a las 5, está la de Aranjuez del Polideportivo el sábado a partir de las 8, está la de Avenida Escazú el sábado a partir de las 9, todos están y en todos hay verduras y aparte de otro montón de cosas, pero hay verduras sanas, hay enseñanza, se comparte enseñanza sobre lo bueno que tiene la comida orgánica y así hacemos que muchos otros empresarios o agricultores se vayan metiendo en esta nueva vida que es crear comida que nos ayude a todos, pero que también por las formas, además, mire, hay gente ahí que usted le puede regalar el día de la mamá un curso a la gente para que aprenda a hacer hidroponía y para que aprenda a sembrar en su patiecito, puede hacer hidroponía. ¿Qué es esto? Ya sabe, gotita de agua, se puede tener usted tomate, lechugas, pepinos, bueno, ¿qué le digo? Rábanos, bueno, lo que le diga. Y ahí está. Ahí está. ¿Por qué no fortalecer esto? La gente educada, que sabe, que puede saber que un poquito más puede ayudar. Y no lo hacemos por conciencia. Preferimos si vamos a cualquier supermercado que viene todo eso, quién sabe de hace cuánto tiempo guardado, a puro preservante lo compramos, pero no pensamos voy a ir porque no solo voy a comer mejor yo, sino le voy a ayudar a un campesino costarricense que quiere darme algo mejor, ofrecerme algo mejor. No voy a comprar el detergente habitual, voy a comprar el de Florex, voy a probarlo, voy a ver de verdad si vale la pena y voy a seguir las instrucciones. Entonces esa empresa puede ir creciendo. Y qué dicha que haya empresas limpias que ayudan al planeta, que haya agricultores que ayudan al planeta y a nosotros, pero que nosotros los señores los apoyemos. Tanta empresa importante que compra acciones, ahí está el proyecto de Franklin Chan, ahí está, ¿qué más queremos? Además es tico y está pensando en eso en vez de pensar en otras cosas, en ayudarle al mundo. Digo yo, hacemos una pausa y ya
Volvemos con ustedes. Continuamos con Nuestra Voz. Lo prometido es deuda. Resulta que hay una agenda extraordinaria que es la que envía el gobierno, que el gobierno ha expresado su interés en algunos proyectos de forma importante, pero que además de eso se ha venido desde hace mucho tiempo hablando de la necesidad de que uno de todos estos proyectos es muy importante para el país, y no solo se ha venido hablando de esto, sino que se han hecho esfuerzos por contarle a los costarricenses de qué se trata. Es así como llegamos hoy a las extraordinarias y llegamos nuevamente al proyecto de capitales especulativos que, según ha señalado el gobierno, está poniendo en los primeros lugares. Y entonces hoy, ¿verdad?, porque cuando se comenzó a hablar de esto se decía que había mucho capital golondrina aquí, mucho capital especulativo, después se dijo que había menos y ahora dice que casi no hay. Bueno, yo voy a llamar a 3 personas diferentes, a una diputada, si logro que me conteste, a un economista y por supuesto al ministro de Hacienda, para preguntarles bien clarito para que todos entendamos, sobre todo los diputados que tienen que tomar una decisión. Proyecto de capitales especulativos hoy, en este día, sí o no, y por qué. Don Edgar Ayales, ministro de Hacienda, muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, me da mucho gusto saludarla. Igual, y me da mucho gusto que haya estado muy bien, porque estuve muy enfermo. Muchas gracias, estoy muy bien, perfectamente. Excelente, cuéntenos. Este proyecto de ley, ustedes saben, se tramitó a inicios de año cuando tuvimos la entrada masiva de capitales externos en un periodo muy corto, en unos 3 meses entraron casi 1.500 millones de dólares, lo cual exigió al Banco Central, con el fin de defender el piso de la banda cambiaria, lo obligó a comprar muchos dólares. Usted sabe que la compra de dólares requiere emisión monetaria. Cada dólar que compra el Banco Central tiene que emitir 500 colones. Bueno, eso generó una presión inflacionaria muy severa y un excedente de liquidez en la economía. El banco tuvo que tomar una serie de medidas. El famoso control al crédito fue una de ellas, y el envío de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para controlar el flujo de capitales cuando son excesivos y pueden poner presión indebida sobre la situación económica, fue, yo diría, el elemento más importante. El solo envío tuvo un impacto muy importante porque paró casi inmediatamente esa entrada masiva de capitales y se regularizó. Hubo luego un repunte muy pequeñito, 1 mes, 2 meses después, pero ya ha vuelto a la normalidad. Entonces, ¿por qué es importante este proyecto, doña Amelia? Porque si bien es cierto, hoy en día no se podría aplicar esa norma, ciertamente, porque hoy en día el Banco Central no podría determinar o acordar que existe un desequilibrio en la economía nacional producto de la entrada de capitales, que es lo que establece el proyecto, ¿verdad?, como condición para que el Banco Central le recomiende al gobierno incrementar los impuestos que se cobran sobre las remesas de intereses pagados a no residentes cuando invierten en títulos, en colones emitidos o autorizados por la Bolsa de Valores. Entonces, esa situación ya no se podría dar porque no hay entradas masivas de capital. Y si se aprobara, y cuando se apruebe esta ley, claramente el Banco Central no la va a aplicar. Entre tanto, no se presente otra situación similar. Sin embargo, lo importante es que, de darse una nueva entrada masiva de capitales, y de nuevo, no es que esté diciendo que pueda darse hoy, ni dentro de 1 mes, ni dentro de 6 meses, pero de darse, es importante que el Banco Central tenga este conjunto de medidas, que son básicamente poner un impuesto o poner un encaje. Y hoy en día, usted ya vio cuánto nos ha llevado para que estas medidas se prueben. 8 meses. O sea que si se diera otra entrada de capital extraordinario, no podríamos comenzar con el trámite legislativo porque claramente no podríamos, no tendría efecto en el corto plazo. Entonces, lo único que se pretende en este momento es asegurarnos que la Asamblea Legislativa aprueba la ley que dé
potestad al banco cuando existan las condiciones para tomar medidas contra estos entradas masivas de capital en plazos muy cortos. Ahora, eso se le ha explicado a los diputados, eso está claro Sí. para ellos, la importancia que tiene, etcétera, 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 Sí, etcétera. claro. Sí, doña Amelia, hemos tenido, no sé, un sinfín de reuniones con los asesores, con los diputados. Tengo un grupo del Ministerio de Hacienda que casi vive en la Asamblea Legislativa, porque, bueno, siempre usted sabe, ha habido mociones y se han negociado las mociones para que cambien una cosita aquí, otra cosita allá, si el plazo debe ser 6 meses, si deben incluirse o excluirse los bancos, quién debe definir la residencia del inversionista y quién debe verificarla, cuáles son las penalidades. La parte administrativa es delicada de cualquier impuesto y en eso hemos estado meses. Yo creo que hemos llegado ya al final de ese proceso. Ya el equipo de Hacienda que ha estado negociando con las fracciones todas las mociones, me informaron ayer que ya están satisfechos con el texto final. Se han visto todas las mociones, se han discutido las mociones y ya está listo para la votación. O sea que cada proyecto de ley tiene su proceso de maduración. Ya alcanzó, yo creo, el de él y está listo para que se vote. Bien, don Edgar, ¿hay alguna duda importante en alguno de los partidos políticos que lo haga oponerse rotundamente y por tanto trabajar en función de ganar gente para esa posición? No hay. Ciertamente hemos atendido las dudas. Los más afectados en este proceso, más que los partidos políticos, han sido, por ejemplo, el sistema financiero. Ellos quieren tener certeza, y con toda razón, de que estas medidas se aplican correctamente, que los procedimientos son claros, que no dejan portillos abiertos. Esa ha sido más bien la posición de la Cámara de Bancos y de la ABC, y nos hemos reunido con ellos muchísimas veces, y creo que han sido atendidas todas sus preocupaciones. En general, no ha habido una discusión a nivel político, discrepancias a nivel político sobre esto. Yo creo que ha habido siempre un consenso sobre la importancia de estar bien preparados para que el Banco Central tenga todo el instrumental de medidas que pueda necesitar en caso de que suceda un evento de estos. Ha sido más que todo siempre la aplicación, que es muy interesante, bueno, porque es complicada, ¿no? Pero ya hemos, la tributación, la Oficina de la Dirección General de Tributación Directa ha intervenido en todo el proceso. Ellos han sido quienes han redactado, porque la redacción de los impuestos es cuidadosa, especialmente cuando existe, hay que determinar, por ejemplo, para que todo el impuesto sea efectivo, tiene que determinarse claramente que que el inversionista es no residente. Y eso es un tema un poco complicado. Entonces tiene que haber una declaración jurada a la institución financiera que está recibiendo al cliente para que no vaya a tratar de evadir el impuesto. Ese es el tema. Entonces hay que establecer penalidades en caso de que se trate de burlar la ley. Yo tengo al economista Wilmer Ramos, a quien le quiero preguntar cuál es su posición, si ha escuchado también al ministro Edgar Ayales, sobre el tema de capitales especulativos, el proyecto de ley. ¿Sí o no y por qué? Señor Ramos, muy buenos días. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por invitarme a su programa. Yo quería hacer un poquito de contexto para que todos los costarricenses entendamos de qué se trata. Es que Costa Rica es un país muy pequeñito en el ámbito internacional, en el mercado de dinero, en el mercado de capitales, y entonces lo otro es que es muy abierto a los movimientos de dinero y de capitales. Nosotros no tenemos ninguna restricción. Aquí cualquiera puede traer recursos y cualquiera puede sacar recursos sin restricción alguna. Únicamente que el dinero esté en los bancos, ¿verdad? Porque si no ya sería otro tipo de cosa. Ahora, pequeños desajustes internos en tasas de interés respecto a las tasas internacionales que nos hagan ver a nosotros un poquito más rentable en este contexto de total apertura, entonces hace que ingresen grandes cantidades de capitales a este país. Pero esos capitales
que serían bienvenidos si fueran de largo plazo y si sirvieran para invertirse en obras, invertirse en producción, etcétera, a veces no tienen esas características, sino que son capitales de corto plazo que vienen a aprovecharse de la mayor tasa de interés, al menor movimiento de la economía, aquí al menor riesgo que ven, se van todos y se van al mismo tiempo, dejando un hueco muy grande y haciendo daño al país. A veces, en los desequilibrios que hay internos, en que hacen que las tasas sean un poco más altas, son cosas que son defectos de la economía, por ejemplo el déficit fiscal, y entonces eso tiene impactos, y tiene impactos reales sobre la economía. Que entren muchos capitales al país hace que el tipo de cambio en Costa Rica tienda a bajar, lo que llamamos los economistas que el colón se revalúa. Eso hace que los exportadores, por cada dólar que exportan, reciban menos colones. Y eso cuando ya baja 20 o 30%, como está ahorita, la diferencia, un exportador está exportando un dólar que hace 2 años o 3 años le daban 600 colones, hoy por el mismo dólar que vende afuera solo le dan 500. Entonces a él se le redujo el ingreso en colones, pero por el otro lado los costos internos han crecido, entonces los metemos en una situación difícil de sostener. Por el otro lado, la producción interna se ve afectada. Costa Rica es un país abierto, y entonces las cosas que vienen de afuera, que antes se pagaban a 600 colones el dólar, hoy valen solo 500 colones si esa cosa valía $1. Y entonces se abarata lo externo, que compite con los productores nacionales, y entonces hace que lo de afuera sea barato. Uno dice, eso sería bueno si el consumidor estuviera recibiendo unos precios menores por la caída del tipo de cambio, y entonces uno dice, todos nos estamos beneficiando. Pero cuando uno ve los índices de precios y los estudios de COMEX, del MEIC, se da cuenta de que los precios en Costa Rica siguieron subiendo a pesar de que el tipo de cambio iba para el otro lado. Entonces, esos son unos problemas del mercado que hace que los mercados no son de competencia, sino que son monopolios o oligopolios, y entonces los precios llevan una tendencia contraria. Entonces, todo el pueblo con esta caída del tipo de cambio se está viendo afectado. ¿Por qué? Por un lado, las empresas que producen algo interno se están viendo afectadas y producen menos, tienen menos capacidad de competir, pierden competitividad con el exterior, y entonces contratan menos empleados o despiden empleados, no crecen al ritmo que tienen que crecer para contratar empleo, y eso hace que a todos nos vaya mal. El gobierno capta menos, la producción es menor, el desempleo crece, la pobreza crece, entonces esto es dañino. Por una cosa, porque Costa Rica de cada colón que produce exporta 50 centavos, entonces el tipo de cambio es fundamental. Ahora, ¿qué se puede hacer para que eso no nos afecte en tal medida? Bueno, es darle instrumentos temporales al Banco Central. Y esos instrumentos temporales es lo que estaba explicando don Edgar. Son temporales y de discreción del Banco Central. No es que se pone un impuesto a todos los capitales que vienen del exterior de por vida, no. Es cuando el Banco Central ve que hay un desequilibrio de una magnitud importante en el tipo, por entrada de capitales de tal tipo, puede poner un impuesto que él lo puede regular y lo puede poner por el tiempo que el Banco Central vea que es necesario y quitarlo antes del tiempo. Esto es darle una herramienta al banco de que la use cuando la tenga que usar, y no de que la use por tiempo indefinido. Es importante también decir que en esta situación uno solo ventajas le ve de que el banco tenga esos instrumentos. Costa Rica va a seguir siendo así de abierta a los movimientos de capitales y al comercio exterior, y entonces ante una situación de movimientos de capitales, el problema es que unos pocos obtienen ganancias, pero son miles de costarricenses o los millones que vivimos aquí adentro los que tenemos las pérdidas por los desequilibrios que provoca esto en el tipo de cambio y demás. Entonces, si ese proyecto ya se invirtió tanto tiempo en la Asamblea Legislativa y hoy, aunque parezca que no es necesario,
lo podemos tener. Es como comprarse una herramienta y tenerla ahí guardada, porque en el caso de una emergencia que uno no sabe cuándo, poderla sacar, porque si no lo aprobamos se pierde todo lo caminado, y el Banco Central no va a tener la herramienta después, cuando la vaya a necesitar en el futuro, y entonces tenemos que volver a andar en la Asamblea Legislativa, y seguro que cuando ya hemos sufrido todos los costos, entonces vamos a tener otra vez el proyecto a punto de aprobarse. Don Wilmer, ¿será que está siendo utilizado como herramienta con otros fines por parte de cierto grupo de diputados? Porque ahora que oigo a don Edgar, que ya lo había oído anteriormente y lo oigo usted razonar el tema, pareciera que no debería haber conflictos serios o no debería haber dudas impresionantes o fundamentales sobre la clase de herramienta que es y de qué se trata. Yo no veo ninguna. Yo creo que don Edgar ya ha dicho que ha sido amplio en apertura para hablar con los grupos que posiblemente se verían afectados, digo yo, porque los que están siendo afectados son todos los costarricenses, por el otro lado, con el desequilibrio, y que podrían ser. Entonces, yo creo que el proyecto ya está maduro, debería de pasarse porque el país necesita la herramienta, y además, si es el Banco Central el que tiene que aprobar, el que tiene que pedir la medida, y tiene que pedirla por mayoría calificada de su junta directiva, y además de eso, es el Ministerio de Hacienda el que tiene que aplicarla, y si el Banco Central se lo pide y el Ministerio de Hacienda no lo quiere pedir, no quiere poner la aplicación, no se pone. Entonces yo creo que tiene todos los resguardos para que no vaya a ser un asunto aplicado a contracorriente ahí, y de cualquier manera yo creo que está muy bien estipulado, y es una herramienta muy necesaria en este país que le quitamos herramientas al Banco Central hace mucho tiempo para que pudiera actuar de manera oportuna ante una crisis. Muchísimas gracias a don Edgar Ayala, el ministro de Hacienda, y al economista Wilmer Ramos. ¿De qué se trata? De hacer un aporte tanto a la Asamblea Legislativa, que está tomando decisiones importantes en esta época de sesiones extraordinarias, como a todos y todas ustedes, amigos y amigas, para que a la final todos logremos entender de qué se trata. ¿En aras de qué? En aras de que este proyecto, época de sesiones extraordinarias, este periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa pueda contar definitivamente con una eficiencia que permita que proyectos importantes que ya han sido discutidos, sobre los que hay una gran cantidad de consenso, se pueda caminar rápido, con eficiencia y bien, por el bien de Costa Rica. Muy agradecida con los dos. Espero, amiga y amigo, que usted ahora tenga mayores elementos de juicio. Yo sí refuerzo los elementos de juicio que tengo sobre este proyecto de capitales golondrina, capitales especulativos. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, yo quiero mandarle un saludo muy cariñoso y especial a Luisa y a Fernanda. Ellas son dos niñas que cuando van a la escuela en el carro con su mamá oyen el programa de A Media Rueda, que es Nuestra Voz. Ayer las conocí, nos saludamos, nos hablamos, me lo contaron, y por supuesto saludar en especial a su mamá, que es la fan de Nuestra Voz, Maricruz Villanea. Para las tres, gracias por su amabilidad y gracias por formar parte de esta familia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con Nuestra Voz. Amigos y amigas, en este momento y de última hora les informo, no sé si ya los compañeros podrán tenerme las imágenes de una explosión en Rosario, Argentina, una explosión espectacular de última hora, una explosión espectacular que afectó, decíamos, 20 cuadras, es la información inicial, es una información que está en desarrollo, así que podríamos tener datos nuevos. Tenemos las imágenes. Ay, cómo me cuesta a mí que no estemos tan dormidos. Esto es periodismo, instantaneidad. Sí, ¿qué voy a hacer? O sea, digo en el corte, para que pudiéramos tener las imágenes que nos estaban llegando. Entonces, por lo menos, vamos a ver. Una explosión se registró en una caldera en Rosario, dejando numerosos heridos. Está ubicada en la intersección de las calles Oroño y Salta y provocó una columna de humo
y estallido de vidrios en edificios cercanos. Hay personas heridas y atrapadas. Ahí vienen las imágenes que están llegando a través de diferentes medios de internet, que verdad que internet es aquí, rapidito por esta explosión. Vamos a ver, por esta explosión que ha sido impresionante y que ha causado muchísimo temor en Rosario, Argentina, y dice que fue una caldera que está ubicada en la intersección de las calles Oroño y Salta. Es la información que nos está llegando vía internet a nosotros en este momento y que nosotros, por supuesto, aprovechamos para compartir con ustedes y para que ustedes puedan dar mayor seguimiento. Ando buscando al canciller de la República rápidamente para poder tocar un tema que también es importante. Dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua imparte lecciones en Isla Calero como parte de su diplomado Río San Juan como reserva de biosfera y patrimonio nacional. Como parte del curso, los estudiantes realizan labores de conservación ambiental y se les enseña sobre temas limítrofes. También analizan las supuestas afectaciones que ocasionaron en el río San Juan la construcción del territorio costarricense de la ruta Juan Mora Porras 1856. El diplomado es impartido de manera conjunta con el Ministerio de Recursos Naturales de Nicaragua a grupos de guardabarrancos, así se llaman, guardabarrancos de la juventud sandinista. ¿Cómo tenemos que interpretar esta nueva idea y práctica, por supuesto, puesta en la práctica de una universidad nicaragüense con estos fines en Isla Calero? Se lo preguntamos al canciller de la República, don Enrique Castillo. Muy buenos días, don Enrique. Buenos días, doña Amelia. Mire, esto no es nuevo, ya el gobierno nicaragüense desde hace bastante tiempo había inventado el pretexto de dar cursos de protección ambiental a los guardabarrancos, porque claro, los llevan ahí y para entretenerlos tienen que inventarles cosas, y habían hecho ahí una especie de galerón como aula, de manera que no es nada nuevo. Es un pretexto que tienen a ellos para engatusar a los muchachos, los llevan diciéndoles que van a ejercer soberanía en su territorio, que van a proteger el ambiente, que van a educarse recibiendo cursos. La verdad que lo que hacen son puros estropicios ahí, porque nada que conservan el ambiente, más bien lo dañan, han metido hasta ganado ahí. Es una cosa pues absolutamente falta de seriedad con la que Nicaragua quiere disfrazar el desaire que le hace a la Corte Internacional de Justicia al seguir teniendo civiles en la zona de Isla Portillos. No hace ni 15 días la Corte le pegó una regañada a Nicaragua diciendo que le preocupaba mucho la presencia de civiles ahí, y Nicaragua en señal de cumplimiento, entre comillas, manda otro grupo más, ¿verdad? Es una falta de respeto tremendo a la Corte, y eso es lo que pasa. Y esta nueva idea de Nicaragua, ¿cuánto y en qué nos afecta, señor canciller? En realidad poco, porque es la continuación de la misma línea de Nicaragua de respetar el derecho internacional y respetar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y seguir usurpando el territorio costarricense. Pero como le digo, en realidad es una continuación, es parte de la misma línea de la política de Nicaragua del mal vecino. Bien, entonces usted lo toma con mucha, no solo prudencia, sino sin mayor preocupación. Así es, así es. Bueno, las palabras del canciller de la República, don Enrique Castillo, sobre este tema de una universidad que está dando lecciones en Isla Calero a jóvenes nicaragüenses que se llaman los guardabarrancos y que tienen que ver con la frontera nuestra.
y con Isla Calero ya pasará a la historia de Costa Rica como una parte esencial de los conocimientos de historia que tenemos que tener. Ya tengo más información, por favor. Una explosión originada aparentemente por un escape de gas en el barrio argentino de Rosario provocó el derrumbe parcial de un edificio en el que se encontrarían personas atrapadas y unos 30 heridos. Según informes preliminares, la explosión pudo haber ocurrido en la caldera del inmueble o bien en uno de los pisos inferiores de un edificio de unos 30 años, ubicado en el Boulevard Oroño y Salta, 4 cuadras del río Paraná. 3 dotaciones de bomberos trabajan para apagar las llamas en el primer piso y rescatar el resto de las personas que aún se encuentran dentro del inmueble. Esto para decirles que hay atención sobre esta situación que está pasando y nos están llegando las informaciones. Dice aquí un tuitero, ya va, Fecasa, que estoy aquí atenta a ver qué más nos pueden informar del tema, pero parece que ya aparentemente no hay números ni datos de estimaciones de daños y cuántas personas heridas, si hay algunas personas muertas, no sabemos todavía, pero sí fue algo serio que pasó en Rosario, Argentina. Dice Fernando Muñoz que los nicas desobedezcan los lineamientos de la Corte nos conviene. Destruir el medio ambiente para construir la trocha no nos conviene. Dice también que nos fuimos del aire, Miguel. ¿Sí? Estamos averiguando qué pasó. Ya volvimos, estamos al aire, ya estamos al aire, señoras y señores, nos habíamos ido del aire. En algunos momentos estaremos hablando de un tema ambiental interesante, pero entre tanto estamos dándole tiempo al fiscal general de la República para poder conversar con él. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos con Nuestra Voz. Al fiscal general de la República, pero también se están presentando noticias de última hora. Ya les informamos sobre esta situación en Rosario, Argentina, que ha sido delicada, pero hay más noticias también de última hora que compartir con ustedes. También tal vez importante hacer referencia a un par de noticias que no vamos a entrar a profundizar, pero que tienen que ver con lo que ha ocurrido en Costa Rica en las últimas horas. Un abogado presentó recurso de amparo contra la consagración de presidentes de los supremos poderes. Vamos a ver, dice, ante la Sala Constitucional, el abogado Castrillo sostuvo que la ceremonia pone en riesgo la división entre lo civil y lo eclesiástico, según establece la Constitución política, pues la Iglesia Católica no debe tener injerencia en decisiones del Estado, y solicitó a los magistrados pronunciarse al respecto para que un acto de este tipo, en el cual la Iglesia compromete a presidentes de supremos poderes, no se vuelva a repetir. De acuerdo con Castrillo, este tipo de ceremonias puede comprometer la independencia de los presidentes de los supremos poderes frente a posturas religiosas contra la fecundación como la fecundación in vitro, el matrimonio homosexual y el divorcio. El texto de consagración que leyó la presidenta Chinchilla, Lazarela Villanueva y Luis Fernando Mendoza generó cuestionamientos. Inclusive un obispo valiente, Monseñor Ángel San Casimiro, lo calificó como no muy afortunado. Sobre esto se cuecen habas. Escuchamos el análisis de ayer, el análisis de Jaime Ordóñez, inclusive lo plantea. Ya estamos listos con el fiscal. Inclusive es que yo estoy trabajando aquí con el telefonito que consigo a la gente, no crean ustedes, en esas estoy. Vamos a ver. Lo tenés, Miguel, si no te lo doy el teléfono en que está. Decirles que planteaban este tema, planteaba el señor Ordóñez el tema dentro del contexto de lo que está tratando de hacer el Papa Francisco, que ha sido muy claro y muy contundente en este tema, y en ese contexto está planteando el tema. Vamos a ver. Laura Chinchilla actuó vanidosamente, dice presidente de la empresa dueña del avión privado que usó la presidenta Laura Chinchilla. En el espectador.com dice
en los últimos meses, el gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se vio inmerso en un escándalo por cuenta de un viaje que realizó en un avión privado hacia Perú, el cual terminó teniendo vínculos con empresarios colombianos. El espectador habló con Carlos Arturo Espinosa, presidente de THX Energy, propietaria de la aeronave, y que tomó la decisión de facilitar el avión de la mandataria. Dice, ¿cómo termina el avión de su empresa utilizado por Chinchilla? El despacho de la presidenta lo solicitó como una cortesía a través de un funcionario suyo, Ludwig Zibaja. Él se dirigió a nuestros funcionarios, pilotos de la aeronave, a través de un correo electrónico. ¿Con qué finalidad lo solicitó? Con la de hacer un vuelo privado hacia Perú. Es habitual que los presidentes pidan como cortesía a las empresas privadas un avión prestado para que los transporte de un lado a otro. No es nada habitual. De hecho, en todas las legislaciones y sobre todo estas regiones, eso se llama cohecho o abuso de poder. El cohecho es un delito en donde participan dos. Quiere decir que bajo las normas de Costa Rica, llámeme a Carlos Roversi. Bueno, ya tengo al fiscal. Que bajo las normas llámeme a Roversi un minutito y el fiscal me está escuchando. Estamos leyendo las declaraciones del señor, voy a volver a decir el nombre, Carlos Arturo Espinosa, presidente de THX Energy, propietaria del avión en el que viajó doña Laura Chinchilla a Perú. Entonces dice él, el cohecho es un delito en donde participan dos. Quiere decir que bajo las normas de Costa Rica ustedes aceptan que cometieron un delito. No, simplemente que hay un tema de abuso de poder. Ella, a través de su investidura como presidenta de un país, nos solicitó un favor y nosotros accedimos, básicamente porque es muy complicado decirle al presidente de un país que uno no le va a prestar el avión, sobre todo cuando nosotros utilizamos el aeropuerto de San José como hub. Es difícil negarse. La presidenta de Costa Rica ya le había pedido a su empresa el avión prestado en otras oportunidades, sí, para viajar a Venezuela con motivo del entierro de Hugo Chávez, y también como una cortesía y como un favor que pedía el despacho. La presidenta Chinchilla, en medio de sus explicaciones, dijo que ustedes la habían engañado. Eso no fue así. Nosotros nunca la engañamos. Somos nosotros los que nos sentimos engañados y maltratados porque le prestamos el avión y le salimos a deber. Ahora la víctima es ella, cuando las víctimas somos nosotros. ¿Por qué les pedía particularmente a ustedes avión? Es importante aclarar varias cosas. Primero, uno no le niega un favor a un presidente. Segundo, la República de Costa Rica no tiene avión presidencial y por eso la presidenta pide prestado los aviones a los particulares. Lo que pasa es que los particulares, de tantas veces que se lo han pedido, se han empezado a negar. ¿Por qué otros negaron? Por descarte solicitaron ustedes préstamo del avión, más o menos. Lo que pasó es que la presidenta se lo solicitó primero a Canal 7 y ellos le dijeron que no lo tenían disponible, pero que sabían que había un avión en tránsito que era el nuestro y le dijeron que le facilitaba nuestro contacto. Su empresa tiene negocios en Costa Rica. No tenemos negocios en Costa Rica ni intereses en ese país. Entonces, ¿por qué el avión constantemente pasa en el aeropuerto de San José? Simplemente porque se utiliza como un hub entre Estados Unidos y Sudamérica. Si no tienen negocios y solo están de tránsito, ¿por qué el gobierno los conoce y se siente en el derecho de solicitar un favor de esa magnitud? Porque hemos hecho tránsito en varias oportunidades. Además, Costa Rica es muy pequeño. No es que nos conozcan ni que nos hayamos presentado. No sé, esta entrevista, voy a seguir leyendo un pedacito. Usted dice que THX no tenía negocios en Costa Rica. Entonces, ¿por qué el señor Gabriel Morales Fayón, fundador de la compañía, vive en ese país? No sé actualmente dónde vive, dicen que vive allí, pero no lo sé. Y él hoy no tiene ninguna relación con la empresa. Él fundó la compañía en el 2005 y en el 2008 vendió toda su participación a dos exfuncionarios venezolanos de Petróleos de Venezuela, quienes se presentaron en el proceso y se adjudicó el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que Fayón les presentó dos compañías canadienses para que hicieran el volumen de inversión de $25 millones y que ante ese volumen de inversión las compañías canadienses pagaron la comisión a Morales y esas compañías hicieron la inversión con THX. Si es así, como usted dice que él vendió la compañía en el 2008, ¿por qué después de eso se registran viajes de él en el avión de la empresa? Porque la actividad de él es hacer lobby, se dedica a presentar negocios. A pesar de no ser parte de la empresa, él lo seguía asesorando y buscando negocios, no era asesor de la compañía. Él solo tuvo 3 contactos con esa empresa. A cualquier persona que se les haga ese tipo de enlaces para poder hacer negocio, ¿le prestan el avión? No, simplemente se nos presenta un negocio, unas oportunidades que nosotros evaluamos y miramos con toda la rigurosidad del
caso. El escándalo se desató por la relación de Morales Fayón con Chupeta. ¿Ustedes sabían de esos vínculos? A él lo investigó la Fiscalía y ha dicho claramente que no hay relación entre Morales y Chupeta. Lo relacionan con Morales por todo lo que he nombrado en esta entrevista. Si existiera relación con Morales, habríamos contratado a alguno de sus equipos, pues él tiene negocios en Colombia, y ahí sigue. Ustedes lo pueden leer, ahí ya lo pusimos en Twitter. Nosotros, tengo al fiscal general, también lo tengo al fiscal general y a don Carlos Roversi. Don Carlos, ¿ha tenido oportunidad de leer esta entrevista que se le hace al presidente de THX Energy sobre el vuelo de doña Laura y que consideran que podrían traer nuevas revelaciones sobre el mismo? Sí, señora, y no veo ninguna nueva revelación. Es exactamente lo que se ha dicho desde el inicio de este proceso. Únicamente ese comentario. Bueno, nada más aclarar una cosa, porque la presidenta nunca ha dicho que los dueños de la empresa la engañaron. Eso yo no sé de dónde salió esa información. Ella lo que sostuvo en su momento fue que la administración de su oficina fue la que hizo el trámite, tal y como lo ratifica el empresario, que ella creyó que todo estaba derecho y todo estaba bien tramitado, y que después se descubrió que faltaban, digamos, algunos elementos de trámite sin que eso implicara ninguna afectación ni de carácter ético ni de afectación al erario público costarricense. Eso me parece que es importante. Y lo segundo, que me parece que hay epítetos de ese señor que no podemos aceptar, porque él mismo ratifica que no ha tenido contacto con la presidenta, que nunca ha hablado con la presidenta, que la presidenta nunca se los pidió, sino que fue parte del equipo administrativo de la oficina de la señora presidenta. Muchas gracias al ministro de Comunicación, don Jorge Chavarría, fiscal general de la República. Don Jorge, le voy a hablar del otro tema sobre la cuestión de la política que usted expuso ayer en conferencia de prensa. Pero esto que he leído, que ha podido escuchar usted de las declaraciones del presidente de THX Energy, ¿le provoca alguna preocupación adicional a lo que ya se está investigando? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros lo que nos estamos centrados, porque aquí hay que hacer una distinción, ¿no? O sea, si un ciudadano, como ha ocurrido en otras oportunidades en que ha habido colaboración de otras personas para facilitar el avión, por X razón, porque se necesita, y no, el Estado no tiene los medios para suplir un vehículo que garantice, digamos, lo que se busca con estos aparatos. No hay problema. Aquí el punto es si esa empresa y ese empresario están vinculados con el narcotráfico. Ese es el punto en discusión. Nosotros mandamos a dos fiscales que fueron a Colombia y se reunieron allá con los fiscales colombianos. En Colombia se abrieron varias causas. No son casos cerrados, sin embargo están inactivos. Y ya los fiscales concluyeron todo el proceso de investigación en Casa Presidencial. Fueron entrevistados absolutamente todas las personas relacionadas con el asunto, y estoy esperando que me rindan un informe los fiscales de anticorrupción, que fueron los que se encargaron de esta labor en Casa Presidencial, en Aviación Civil y en el aeropuerto, porque esos son tres objetivos de la investigación. Las implicaciones políticas, por supuesto, yo no las voy a analizar. Claro, pero sí cree que pronto las investigaciones, en el sentido que ustedes las están llevando, puedan dar resultados, don Jorge. Yo creo que sí, doña Amelia, por lo menos para pronunciarnos ya definitivamente sobre el asunto. Nosotros estamos siguiendo una política en relación a la legitimación de capitales, que es si no podemos acreditar el delito de legitimación de capitales, nos vamos por los capitales emergentes ilícitos, que está previsto en la ley de crimen organizado, para quitar los bienes y comisarlos a favor del Estado. Entonces acá todos los bienes que han sido identificados están siendo objetivos de un posible proceso por capitales emergentes. El caso es complejo y difícil porque Colombia, repito, a pesar de que inició las investigaciones, las tiene inactivas. Sin embargo,
los fiscales colombianos han coordinado con nuestros fiscales para tratar de avanzar en el caso. Perfecto, muchas gracias por la información, don Jorge. Y vamos ahora al tema de ayer. El Ministerio Público acusó al exdiputado y extesorero libertario Ronaldo Alfaro y a sus dos asistentes, Carlos Solano y Roger Segura, por el presunto delito de estafa en perjuicio del Estado en la campaña electoral anterior. Aquí don Jorge nos puede dar mayores detalles. Toman una decisión, no sé si fácil o difícil para la Fiscalía, si sustentada totalmente, porque también se habla de gente que en el PAC había actuado de una manera, presuntamente de una manera que no es la correcta, digámoslo así. Vamos a ver si nos puede ampliar don Jorge Chavarría, para que los costarricenses puedan conocer un poquito más de lo que está haciendo y de la importancia y trascendencia que esto podría tener. Sí, doña Mel, ya nosotros hemos avanzado bastante. Yo creo que ya están casi por finalizarse los casos de Liberación Nacional y del PAC. Ya definitivamente estamos a la espera nada más de informes contables, pero ya tenemos claro cómo está la participación de las personas involucradas tanto en el Partido de Liberación como en el PAC. En relación al movimiento libertario, ya definitivamente ya presentamos la acusación. En este momento está siguiendo un trámite que se puso en conocimiento de la Procuraduría General de la República, y ya se estará canalizando hacia el tribunal en esta semana. Nosotros estamos muy claros de que efectivamente hay un delito de estafa. O sea, usted no puede inventar facturas y llegarle a cobrar a una persona sobre cosas que la persona no hizo. Eso es el caso del libertario. Ese es el caso del PAC, que se pagaron servicios profesionales. Y también del caso de Liberación y del movimiento libertario, porque lo que se ha hecho es, en primer lugar, documentar, en el caso del movimiento libertario, documentar capacitaciones que nunca se dieron y facturar. En el caso del PAC, documentar servicios personales que fueron dados gratuitamente, y en consecuencia no había causa para hacer las facturas y documentar y luego cobrar. Pero las facturas las firmó la misma persona que había hecho esos servicios voluntarios. Sí, lo que se firmaron fueron contratos, ¿verdad? Ya. Y luego a partir de esos contratos ya se hace toda la documentación contable con el fin de engañar al tribunal. Y en el caso de Liberación Nacional igual, porque ahí lo que se hizo fue documentar servicios de transporte que fueron dados gratuitamente. Entonces, la causa del servicio, de los servicios, en unos casos como en el libertario nunca existió, que fueron las capacitaciones. Y en los otros dos partidos, aunque existieron, fueron contratos gratuitos, y a espaldas de las personas luego se documenta como si hubieran sido cobrados, y se le cobra al Estado. ¿Por qué es estafa? Bueno, porque es que el Estado es como un ciudadano, el Estado es una persona jurídica, y aquí la intención es engañar al tribunal para ocasionar una erogación estatal. Es que hay gente que piensa que robarle al Estado es como robarle al papá, que es una faltilla chiquitilla. Pero el Estado somos todos los costarricenses, ahí están todos nuestros impuestos, exactamente igual que si fuera un particular. Ahora, todo esto, si se prueba y se lleva a juicio, esto podría conllevar años de cárcel, señor fiscal. Sí, claro. La estafa por los montos es un delito que tiene pena hasta 10 años de prisión. ¿Van con esto firme y fuerte, esperando terminar cuándo la investigación? Bueno, en el caso del movimiento libertario, ya nosotros, ya se abre propiamente el proceso penal, el juicio. En los casos de Liberación y de PAC, nosotros tenemos ya todos los elementos, como digo, para tener clara la conducta y quienes participaron, pero nos hacen falta algunos detalles como el monto definitivo del perjuicio ocasionado, que eso es un detalle contable que el OIJ tiene que darlo. Y estamos a la espera de ese dictamen para proceder ya con la situación. Pero estamos claros, en que vamos hacia una acusación y hacia la solicitud de una condena.
Y esto sería como decir la punta del iceberg de ciertas prácticas que siempre se han señalado que ahí se dan, pero que no se ha fundamentado ya, digamos, judicialmente, y podría significar que esto ha estado pasando mucho, que siguió pasando, que esto va a ayudar en qué, señor fiscal general, cuando usted toma la decisión de hacerlo público y de llevarlo, digo yo, hasta las últimas consecuencias. Sí, bueno, como usted sabe, todos los costarricenses, mi deber es aplicar la ley y la Constitución. En este momento la situación legal es esa que me obliga a mí a cumplir con mi deber, encaminando las acciones en ese sentido. Ahora, si sacamos los hechos, el contexto legal actual y lo contextualizamos en lo que debería ser el financiamiento de los partidos políticos, las connotaciones podrían variar, porque efectivamente esto parece que es una práctica como ya usual desde hace mucho tiempo efectuada por los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Bueno, que el sistema de financiamiento de los partidos políticos que está diseñado pareciera que no es el adecuado, pues presiona a las organizaciones partidarias a tomar rutas ilícitas para poder financiar sus campañas. Esto debe llevar a una meditación profunda. Yo creo que también hay que analizar si la vía penal es realmente la vía más conveniente para abordar este tipo de situaciones, o si debería haber soluciones ya legislativas en relación a sanciones de tipo administrativo, como la cancelación de la autorización de funcionamiento del partido y otro tipo de sanciones económicas en relación a estos hechos, pero manejadas desde el punto de vista administrativo y no penal. Y también redefinir o definir o afirmar, como se pareciera derivarse de la legislación actual, o bien redefinir si la contribución pasa a ser un derecho a un monto determinado, equitativo para todos los partidos, porque lo que se busca en el fondo es garantizar la equidad en la participación en el proceso electoral. Eso lo que busca el financiamiento. Usted nos acaba de decir que no se puede establecer el monto total, pero estamos hablando de muchos millones en general, de un monto enorme. Sí, estamos hablando aproximadamente de 800 millones. 800 entre los tres partidos. Sí. Wow. Y eso está basado en toda la documentación que ustedes han estado analizando. Esta documentación fue analizada por el Tribunal Supremo de Elecciones y luego, obviamente, por el personal de contables, también auditores del organismo de investigación judicial. Ahora, le voy a decir algo que están diciendo la gente que nos escribe, que no dejan de tener razón, y que ¿cuándo estará listo esto para saber de qué se trata? Porque podría eventualmente una de estas personas que está comprometida ser puesta como posible diputado y tener inmunidad en unos meses. Por eso es que, doña Amelia, precisamente estamos tratando y esas son las instrucciones que he dado a los fiscales de definitivamente presentar ya el dictamen final antes del proceso electoral y lo más alejado posible del proceso electoral, para que los costarricenses puedan analizar como ciudadanos lo que ha ocurrido y bueno, que tomen sus decisiones, pero no queremos tampoco que influir o afectar de alguna manera el proceso electoral futuro. Yo creo que también acá los medios de comunicación deben comprender, me parece a mí, y respaldar al Ministerio Público en este ejercicio de transparencia y comunicar adecuadamente a los ciudadanos lo que está ocurriendo con cada partido. Es fundamental, ¿verdad? Es un trabajo serio, un trabajo que tiene que terminar pronto, pero un trabajo que en época electoral debe complicarse demasiado. Don Jorge, hay muchos intereses en esto y a la final toda la gente que termina tomando decisiones pertenece a algún partido político. Y aquí son 3 de una vez los que están metidos. Sí, yo creo que es precisamente una prueba, me parece a mí, una prueba para la democracia costarricense. Y bueno, ya desde esa perspectiva, es una crisis que si se toman las decisiones correctas, bienvenidas, porque sí amerita revisar el sistema electoral, el sistema de financiamiento de los partidos políticos y analizar también cuáles serían las mejores rutas para transitar en paz y en tranquilidad en el futuro.
Creo que lo que se está demostrando con estos casos es, repito, es que el sistema de financiamiento de partidos políticos tiene ciertos serios defectos. Bien, así las cosas. Bueno, y aquí decía, bueno, yo creo que ya se lo dije, decía algunas personas que se sienten impotentes porque pareciera que aunque usted quisiera hacer ese esfuerzo, no va a poder hacer nada. Esto es una posición que siempre tienen los ticos, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero dice no se va a poder hacer nada y mucho menos en tiempo electoral. ¿Usted cree que sí? ¿Su equipo cree que sí? ¿Y están convencidos? ¿O han recibido, digamos, algún tipo de presión para que esto no sea así? No, en absoluto, no hemos recibido ningún tipo de presión. Eso es, yo tengo que decirlo con toda transparencia, porque eso va en bien de la institucionalidad del país y ha sido así, no estoy mintiendo. Ahora, la gran discusión viene a nivel de tribunales de justicia, ¿verdad? Nosotros confiamos en que tanto la Corte Suprema de Justicia, en los casos que está conociendo ahorita, de los dos señores diputados, la señora y el señor diputado Alicia Fournier y Calderón, así como los tribunales de la República, que habrán de conocer los casos de estafa que estamos acusando, y en el caso de la Corte también con Óscar Alfaro, los jueces se van, y con esto me refiero también a los magistrados, porque son jueces, se van a pegar a la Constitución y a la ley. En eso estamos confiados, y si no ocurriese así, pues también nos manifestaríamos en ese sentido. Bien, la trocha, don Jorge, ¿cómo está ese tema que sigue dando vueltas? Y apenas comenzamos a hablar usted y yo de cualquier cosa, la gente dice, ¿pero qué pasa con la trocha? La trocha es el dolor de cabeza, y creo que de cualquier fiscal del mundo sería el gran dolor de cabeza, porque es un caso muy complejo, pero está avanzando bien. Solo que la gente tiene que entender de que cuando hablamos de este tipo de delitos tenemos que revisar cheque por cheque, factura por factura, en una gran cantidad de empresas y además de las entidades estatales, y eso lleva su tiempo. Entonces, aquí no me queda más que decirles que tengan confianza, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y esperamos tener resultados ya. De hecho, nos hemos manifestado completamente en el sentido de que no vamos a claudicar en esto. Hemos pedido medidas cautelares contra algunas personas y algunas personas han sido señaladas ante los tribunales, pero queremos completar el caso como tiene que ser. Ahora, don Jorge, en la lista de prioridades obviamente estoy viendo que el tema electoral se va a convertir en una prioridad precisamente por algunas de las cosas que conversamos, habrá otras. ¿Qué otras prioridades tienen esa lista? ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Bueno, como ustedes saben, está el pendiente. No lo escucho, Jorge, parece que cambió de lugar. Sí. A ver. Aló. Ahora está mejor. ¿Aló? Ok. Aló. Ajá. Sí, doña Amelia, le decía que bueno, que está el caso del diputado Angulo, que precisamente ahora se va a realizar una audiencia para determinar definitivamente cuándo inicia el juicio. Y tenemos también, sobre todo, mucha atención en los casos de crimen organizado, que digamos es como la amenaza más seria junto con la corrupción en este momento. Ok. Le agradezco mucho a don Jorge Chavarría, fiscal general de la República. Amigas y amigos, espero que la información que les acabamos de dar sea de utilidad para ustedes. Es interesante, sin duda alguna, pero más interesante y mejor todavía que haya una decisión de la Fiscalía en apurar todo este proceso para que todos lo tengamos claro. Y después no vaya a resultar que alguno de los diputados, alguno de los implicados termine siendo, está ocupando una posición que le permita quedarse ahí sin que la ley pueda hacer nada en contra de él, como en el caso de un diputado. Todo esto tiene que aclararse, ¿verdad? Dicen que hay proyectos sobre ese tema de cómo hacer para no vernos envueltos en estas cosas y para que pueda dos cosas. No haya chance de que una persona que haya sido cuestionada, mientras que esté cuestionada y no esté enjuiciada y claro, tampoco pueda participar en estos procesos para que la gente pueda renovar
la fe en la política y en los que están ahí, o personas que a la final terminan de diputados y resulta que son acusados y que no pasa nada por la inmunidad, o hay un montón de leguleyadas para permitir que no pase nada, sino que al revés, que haya una ley clara, concreta y concisa que permita que no haya dudas y que la gente pueda creer no solo en los señores que tienen inmunidad o a los que tienen acceso a inmunidad, sino también en el sistema de justicia costarricense, que yo creo que eso a la final es lo más importante de todo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les decía que hoy vamos a hablar de ambiente, y vamos a hablar de cosas importantes que se están haciendo en el mundo, pero aquí en Costa Rica particularmente, para ayudar al ambiente y para ayudar a equilibrar, en el caso de empresas enormes, la huella ecológica de cada empresa. El doctor Eduardo Ordóñez Calderón en este momento es la persona que tiene que ver con seguridad o relaciones laborales en Vicesa, que es un grupo grande centroamericano que tiene que ver con el vidrio. Nosotros hemos hablado muchísimo del vidrio, por eso les agradezco que voy a aprovechar que el señor Ordóñez Calderón está en Costa Rica para que podamos hablar no solo del vidrio, porque ese es un tema que a mí me encanta, pero no vamos a hablar solo del vidrio, vamos a darle importancia a algo que pasó en Costa Rica, que recientemente fue la empresa en su parte aquí en Costa Rica. Inclusive se le hizo toda una exposición pública por parte de la alcaldía de agradecimiento por unas decisiones que habían tomado, que tiene que ver con una planta para mejorar el ambiente, ¿verdad? Pero que usted en detalle nos va a decir de qué se trata, ¿verdad? Porque tengo entendido que Vicesa es la única empresa en Latinoamérica, por eso que es noticia todo esto, que es la única empresa en Latinoamérica que usa esta tecnología para eliminar el humo de las chimeneas y reducir drásticamente los contaminantes resultantes del quemado de búnker para fundir el vidrio. Vea todo lo que tuve que decir para decir eso. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días y gracias, doña Amelia, y gracias al público en general de esta radio, y gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer un poquito de esta situación tan importante, de estos nuevos procesos y procedimientos que se están llevando a cabo, que son parte de la cultura de responsabilidad social y ambiental del grupo vidriero centroamericano, que es Vical, y en este caso en su planta de Vicesa, aquí en Cartago, en Costa Rica. ¿Qué es este equipo de control de emisión de gases? Bueno, este equipo, para comenzar, le quiero contar que esto es parte de la política esta misma de respeto al medio ambiente del grupo Vical, y fue una iniciativa que en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa, de manera voluntaria y proactiva, el grupo tomó la iniciativa de reducir drásticamente, como usted lo decía, las emisiones, específicamente particulados y de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, de las emisiones que estaban llevándose a cabo y que normalmente durante todo el tiempo se habían estado produciendo por el mismo proceso de la producción de vidrio. Sí. Y pues esta situación es nace de la iniciativa de la misma empresa para tratar de impactar lo menos posible al medio ambiente. Ya hace un rato y hace un momento usted misma hablaba de lo del vidrio, ya usted ampliamente conoce este proceso. No, y estoy totalmente a favor de que por favor hagamos el esfuerzo de ver en el vidrio esa herramienta, porque es un cambio de cultura, ¿verdad? Total. Pero cada vez más países ya están usando para aportar las botellitas de leche, para aportar botellas de otros, ya nos estamos acomodando. Algunos dicen que volver al pasado, en el que andaba uno jalando las botellitas de leche. No es volver al pasado, es asumir el futuro con responsabilidad. Yo creo que sería como de regreso al futuro. De regreso.
como dice la película, ¿verdad? Y de hecho ya el vidrio en sí es un envase que impacta muy poco al medio ambiente, desde el mismo inicio, ¿verdad? Por lo que son materias está hecho de materias totalmente naturales. Y por lo tanto cuando regresa al medio ambiente solamente lo que hace es incorporarse o reincorporarse al medio ambiente. Es un material que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad y ya estaba aquí antes que los hombres. Así es. Sí. Este equipo representa una inversión, no es cualquier cosita. Este equipo representa una inversión de $6.4 millones. Sí, son $6.5 millones y que es una inversión multimillonaria que no hace nada más que ver la forma en que piensa el grupo, que es invertir y que en todos lados donde realiza actividades productivas, lo que hace es invertirlo de la forma más responsable e inocua para el medio ambiente. Y la inversión no solamente para ahí, doña Amelia, la inversión es constante, porque para que esto y pueda estar sosteniéndose, se le tiene que inyectar alrededor de $200,000 mensuales. $200,000 mensuales. ¿Cómo se mide el efecto inclusive, digamos, si la inversión, ya no lo veo en dinero en este caso, lo veo en impacto, ¿verdad?, en el ambiente? Sí. Pues nosotros tenemos estadísticas y por ejemplo, le puedo mencionar que las emisiones particuladas o materiales particulados se disminuyó un 85%, las emisiones que iban hacia el medio ambiente y pues fue a lo mejor la más drástica reducción que tuvimos, es un 85%, y eso lo puede usted observar desde si usted conoció antes las instalaciones o la veía desde que vamos a la carretera hacia Cartago, se veían las chimeneas que emitían algún tipo de partículas, no eran las cantidades grandes, sin embargo las disminuimos a tal punto que hoy no se ven. No se ven del todo, pero sí lo midieron, como decimos aquí, así lo que no se mide no existe. Sí lo midieron certificadamente de cuál es el impacto. De hecho, es un 85% lo que se disminuyó en cuanto a partículas. Y en cuanto a los óxidos que se producían, se redujo un 32% en óxidos de azufre y un 18% en nitrogenados. Ok, cuando usted dice que se sigue invirtiendo es porque se sigue sacando provecho a la planta para ir disminuyendo aún más esas cantidades. No, de hecho lo que se hace es que se sigue invirtiendo. ¿Por qué? Porque para darle mantenimiento a este sistema de reducción de emisiones o de control de emisiones, se tienen que utilizar cierto tipo de materiales que se tienen que comprar y constantemente aplicar para poder sacar de estas emisiones estos productos. Mi César, aquí en Costa Rica tengo entendido, usted me va a señalar si estoy en lo correcto o no, es el segundo consumidor de búnker de Costa Rica. Así es. El mayor consumidor de búnker es el ICE, ¿verdad? Okay. El ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad. Okay. Ahora, usted me dice que esto fue una decisión de la empresa aquí en Costa Rica. Es la planta más grande que tiene todo el continente con esta tecnología. ¿Esto se va a exportar a otros países? ¿Se van a hacer los mismos esfuerzos en otros países que estén tan contaminados o menos o más contaminados que nosotros? De hecho, cuando se tomó la decisión, se tuvo la oportunidad de evaluar varias empresas para ver quién lo hacía. Y fue la elegida una empresa francesa, que de hecho es la que, de acuerdo al tipo de tecnología y la forma del proceso de disminución de emisión de gases, se eligió. Y ella tiene pues inversiones en otros lados en las cuales está haciendo algún tipo de también propuestas, y también ha llevado a cabo muchas de estas en otro continente, en Europa, y exitosamente, de manera exitosa. Y es que eso fue una de las cosas de las que se trataba, era que fuera sostenible esta situación, que el sistema de emisión de gases fue una cosa que se pudiera sostener económica y financieramente factible. Y por eso fue que se escogió este tipo de tecnología, porque es una tecnología que no es
tan compleja como otras, que sin embargo es de un gran impacto para el medio ambiente. Y fortalece al vidrio como una opción en sentido todavía más amplio, porque puede haber que digan, no, esto se usa en lugar de algo que contamine, pero resulta que producirlo puede hacer muchísimo más grande, muchísimo más hasta contaminante que no producirlo, digamos. En este caso el vidrio se fortalece como una opción. Sí, de hecho el vidrio ya de por sí, si nosotros tomamos el vidrio nada más de una sola utilización, ya comparado con otros, tiene una huella de carbono mucho menor. Y si lo hacemos con el vidrio retornable, esto se hace exponencial, se multiplica exponencialmente. Y si a esto aún le sumamos esta nueva planta o sistema de control de emisión de gases, todavía nosotros hacemos prácticamente, llegamos a cero prácticamente la huella. Vamos a ver, y le voy a decir por qué le pregunto, porque si esta empresa francesa provoca eso, pues no, claro, es una inversión muy grande y exige mucha responsabilidad empresarial en última instancia y visión. La verdad es que termina siendo una inversión, pero esta empresa podría estar no solo aquí en Costa Rica, vea, porque por ejemplo el ICE, tras el quemado de búnker para generar electricidad, genera muchísima contaminación. El ICE es el mayor consumidor en este sentido. El ICE también podría hacerlo. Claro, y no solo él, sino que existen otras empresas. Y aquí hay un montón de empresas, pero en Centroamérica, digamos, en Centroamérica habría muchas otras empresas que podrían hacer una inversión que suena mucho dinero, pero que la verdad es que en eso de contaminación es más lo que se pierde que es más lo que se gana, mucho más que lo que se pierde. Así es, no, y de hecho la misma imagen que se tiene ante el público, la misma imagen que se tiene ante la población en general, ante los vecinos naturales, por ejemplo, en el caso de Cartago, mejor aún, porque además de ser esta una empresa que provee de empleos directos, de empleos indirectos, y aún así está velando por el medio ambiente y por las situaciones propias para mejorar aún más la calidad de vida de las personas aledañas, pues eso multiplica en sí y mejora más aún la imagen de una empresa. Yo supe que aquí, porque me invitaron, que la municipalidad de Cartago inclusive había tomado la decisión, como hacemos aquí las cosas, muy a lo campesino, como de hacer un homenaje a la empresa por haber hecho eso, y eso no es que esté mal, pero ¿cómo hacemos para que esto se multiplique informativamente y para que la gente sepa que pasa eso, que los empresarios sepan que pueden ayudar? Hay empresarios más conscientes que otros, pero que otros, aunque sea por dinero, lo hagan, que otros por imagen, pero que la gente sepa que esto se está haciendo aquí en Costa Rica, que es la única empresa, es que es increíble en el continente que lo esté haciendo, que claro, nadie va a decir que es regalado, ni mucho menos, aún el gobierno podría propiciar algún tipo de cosa, y por ejemplo una empresa como el ICE sería fenomenal, que es nuestra empresa, ¿verdad?, que también pudiera equilibrar la huella de carbono. Claro, de hecho sí, doña Amelia, tuvimos un reconocimiento por parte de la Corporación Municipal de la ciudad de Cartago, por medio del señor alcalde, don Rolando Rodríguez, que él le dio un reconocimiento a la planta, precisamente y dice que es por la valiosa contribución en sus iniciativas que promueven y orientan el desarrollo sostenible, decía el mismo reconocimiento que se le dio a la planta. Y eso fue en el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo creo que eso puede ser muy bien estimulado a través del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de premios, estímulos fiscales, pienso yo que son algo, cosas muy importantes. Yo tuve oportunidad de estar en Europa, viví allá, y esa era parte de las situaciones que se promovían y para propiciar precisamente este tipo de actividades. Es que así debe ser, así debe ser, me parece a mí. Hay gente que todavía se quedó pensando, pero ¿cómo está esto de esta planta? Expliquemos otra vez qué es la planta. Bueno, en sí la planta o el proceso de la fabricación del vidrio genera, como toda actividad económica o toda actividad de tipo productivo o fabril, algún tipo de emisiones. Toda actividad del ser humano deja una huella. De nosotros depende hacerlo responsable o irresponsablemente.
En el caso del vidrio, pues nosotros tenemos una cantidad de emisiones por el proceso mismo de la fabricación, por la fundición misma del vidrio. Y eso, pues a pesar de que nosotros tenemos controles exhaustivos para hacer que las emisiones sean pocas, para que, de hecho, el mismo hecho de utilizar el búnker como medio, como fundente, todavía para hacerlo la fabricación del vidrio, nosotros optimizamos esa combustión de tal manera que nosotros provocamos y tenemos una fundición muy eficiente. Sin embargo, por la baja calidad del búnker que existe aquí, específicamente aquí en Costa Rica, ya que yo entiendo, de acuerdo a lo que investigué, que solamente una empresa trae, y creo que es estatal, trae los combustibles o los hidrocarburos aquí al país. Recope. Entonces tenemos una muy baja calidad de búnker, por lo que se generan aún así algún tipo de emisiones. Este sistema lo que trataba, o lo que trata, o lo que hace, más bien dicho, en este momento, es disminuir la cantidad de particulados. Y eso lo hemos hecho hasta en un 85%. Eso es una barbaridad magnífica. Sí, que no es hay un más resultado. que pedir. Sí, exacto. Y en cuanto a óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, lo hemos llevado también a una cantidad mínima. Se establecieron ciertas límites o cantidades permisibles, tanto en materias de materiales particulados como de óxidos, entre la empresa y el Ministerio de Salud, y estos se pasaron por mucho. Imagínese usted. Sí. Vea, Epicesa, la única empresa en el continente con esta tecnología, 85% de los particulados. También se elimina completamente el humo de las dos chimeneas que trabajan ahí, reduciendo drásticamente los contaminantes resultantes del quemado del búnker para fundir el vidrio. O sea, que si el vidrio antes era mejor para el ambiente, como dicen nuestros campesinos, ahora es más mejor todavía. Ahora es más mejor. Eso es importante. Yo sí creo en el vidrio absolutamente, porque tenemos que hacerlo. Ahora, lo importante de esto no es que qué bonito, que un aplauso, por supuesto, es una gran iniciativa. Es una inversión de 6.5 millones de dólares, o sea, no es cualquier cosa, pero resulta que aquí lo que a mí me interesaría más en última instancia es que otras empresas estatales o privadas, incluye el ICE en este cuento, tomaran una iniciativa similar, porque entonces eso ayudaría muchísimo, y más para un país que pretende ser carbono neutral próximamente. Y esas son las noticias que yo tenía, es en el 2021, creo yo, ¿verdad? Sí, yo creo que esto no es más que una invitación también para las demás empresas a sumarse a este esfuerzo, que creo que ustedes como costarricenses y nosotros como centroamericanos, creo que debemos de dar un mensaje al mundo, pues que somos empresas y países con tecnología de punta, con tecnología de primer mundo, y que creo que lo podemos hacer. Si lo estamos haciendo nosotros como ejemplo, lo podemos hacer. Lo podemos hacer nosotros en general. Así es. No, totalmente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Otros días, oiga usted, aquí tengo más información, no sé, aquí me encanta a mí, todos los periodistas que trabajan conmigo a esta hora, que son las personas, dice, el reconocimiento municipal se le dio por la implementación del equipo de lavado de gases y por ser los mayores recicladores de envases de Centroamérica y el Caribe y por no contaminar, imagínese usted. Está muy bueno eso, don Alexander Matavica. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Yo siempre aprovecho la oportunidad para fomentar lo que es conocimiento de esto, porque esto no es paja, es conocimiento, está medido, representa la decisión de empresas por hacer eso, ayudan al país. ¿Y con qué fin? Con el fin de que el país también reaccione. ¿Qué pasa con el tema fiscal, de incentivos para quienes lo hagan? ¿Por qué el ICE no estudia esto que está pasando ahí para ver si ellos pudieran asumirlo también? ¿Por qué otras empresas no piensan en eso? Me voy a averiguar eso de la empresa francesa para conocerla más y verla en internet, pero de eso se trata en última instancia, doctor, de verdad. Yo le agradezco mucho que haya venido. Yo sé que pasó por miles de presas, pero logró llegar y eso está bien. El doctor
doctor Eduardo Ordóñez Calderón, de Relaciones Laborales de Vicesa, que está aquí en Costa Rica. Pueden aprovecharlo también, porque ustedes pueden comunicarse con Vical, y Vical, yo sé porque a mí me dieron el tour. Vical inclusive hace tours con la gente para enseñarnos cómo se hace el vidrio, qué pasa con el vidrio, cómo se recicla el vidrio, cuántas veces es susceptible de reciclarse el vidrio. El tema es que romper la cultura del plástico cuesta mucho, pero hay que ir conociendo, tomando conciencia y actuando, señor Ordóñez, ¿no es cierto? Así es. De hecho la empresa tiene las políticas de puertas abiertas. La empresa está así, esperando a las personas y poder, y esto es parte de una iniciativa que se llama Por un Mundo Limpio como el Vidrio, con la que nosotros tratamos y pretendemos transmitir este tipo de mensajes y educar a la población en general para que asumamos una posición más responsable en cuanto a nuestros hábitos de consumo y en cuanto al medio ambiente en general. Yo le agradezco mucho que haya venido. Ahí hemos estado contándole a toda la gente sobre esto y esperamos que tenga repercusiones, de verdad. Yo voy a estar atenta a ver que haya respuestas de otras empresas, de empresas públicas, de las universidades, o sea, que fomentemos y que si no creemos en esto, pues que lo vayan a ver a Vical. Claro. Y que lo vean las mediciones, 85% es demasiado, hay más mediciones que pueden comentar y que podemos hacer de verdad, que si el vidrio era mejor, ahora sea más mejor todavía. Más mejor, claro. Nos los invitamos a que lleguen a nuestro sitio de Facebook, ahí es Por un Mundo Limpio como el Vidrio, ahí pueden encontrar más información. Es un sitio bastante bonito y gráfico en el que podemos ver, muy lindo, cosas. Queda uno impresionado, de verdad. Le agradezco muchísimo, que tenga suerte en este viaje a Costa Rica. Muy bien, y ojalá que gracias. se puedan implementar en muchas partes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Amelia, muchas gracias al público en general y, como les decimos, a actuar más responsable con el medio ambiente, más responsable con Costa Rica, más responsable con Centroamérica y con el mundo. Ok. Gracias, amigos y amigas. Nos vamos en el tiempo, pero les agradecemos mucho. Ojalá que hayan aprendido como yo de este tema que además me encanta. Hasta mañana. Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz.